Hoy vamos a hacer un intermedio. Para lo que se nos viene encima vamos a hacer algo de cálculo. Lo que voy a repasar es la minimización y a continuación el cálculo de variaciones. Empecemos con un caminante, esto lo saben de sobra, que recorre un camino y igual a f de x. Y queremos encontrar la máxima altitud a la que asciende a lo largo del camino. Y eso, como todo el mundo sabe, se consigue buscando ese punto, que queda caracterizado porque la derivada de f respecto a x es igual a 0. Entonces, si esto se estima, se evalúa en x0 y se resuelve para x0, de aquí inmediatamente se saca y0 igual a f de x0. Si la función es de clase C1 y se estudian los extremos del intervalo y todos los puntos que satisfagan esa condición, se acaba encontrando, por comparación, la máxima altura, ¿verdad? O sea que lo que hay que calcular es esto, la derivada de la función igual a 0. Bien. No sorprende a nadie. Ahora, ¿cuál es la máxima altitud? De una montaña que va a ser z igual f de xy, también una función con derivadas continuas. Bueno, pues se trata de encontrar de nuevo ese punto. Y claro, es un máximo, pero en dos dimensiones. Aquí hay dos variables x e y. Entonces, esta condición se me va a quedar corta. Bueno, como saben de primero, lo que hay que hacer es buscar que el gradiente se anule, ¿vale? Y eso son dos ecuaciones. El que la derivada de f respecto de x se anule y la derivada de f respecto a y se anule nos da dos condiciones, porque tenemos que buscar el punto x0, y0. Bien. Bueno, combinemos ahora los dos. Esto es la máxima altura que se alcanza a lo largo de un paseo, esa es la máxima altura de una montaña. Pues ahora damos un paseo que pase por la cima de la montaña. Así que el camino pasa por la cima de la montaña, entonces ahí siempre tiene que haber un máximo. Sea cual sea el camino, sea este o sea este, cualquiera de ellos tiene siempre un máximo al pasar por la cima de la montaña. Y esto se ve porque la derivada de la f a lo largo del camino, restringimos la x e y a ir a lo largo del camino y derivamos respecto a la longitud recorrida, ¿vale? Entonces, la función restringida al camino, eso es esto, la derivo respecto a lo que avanzo, eso son estas muescas, ¿no? La longitud recorrida. Bueno, pues esto tiene que ser 0 para cualquiera de los caminos que suben a la montaña. ¿Y esto cómo lo vemos? Pues por la derivada direccional. Al llegar aquí, la derivada en la dirección que lleva el camino tiene que ser 0. Esto por la regla de la cadena es la derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto a L más la derivada parcial de f respecto a y por la derivada de y respecto a L, que es igual al gradiente de f por x punto o x prima, ya que no entra el tiempo, y prima. ¿Vale? Y eso tiene que ser 0. Lo es porque el gradiente es 0. Así que cualquier camino que pase por la cima de la montaña alcanza ahí su máxima altitud. Pues ahora la parte más difícil. ¿Qué ocurre si el camino no pasa por la cima? ¿Cómo calculo entonces la máxima altura que alcanzamos? Tenemos aquí la montaña. Esa es la proyección sobre el plano XY del camino, que hace algo así sobre la montaña. Y el máximo es este punto.
¿Vale? ¿Cómo encontramos ese máximo? Bueno, entonces vamos a escribir la montaña, z igual f de xy, y el camino, g de xy igual a 0, que implícitamente define y de x a trozos. Pues una manera de hacerlo es resolver y de x, sacar la función y de x a trozos, por ejemplo, sustituirla aquí, examinar los trozos que quedan y aplicar la condición como si fuera una sola variable. Eso se llama resolver la ligadura, ¿vale? El que el paseo no pueda pasar por la cima, sino que esté restringida a la vía ecuestre, pues es una ligadura. Despejar y de x, si se puede, o donde se pueda, y sustituirla en la función que se quiere optimizar, es resolver la ligadura. Pero esto no siempre se puede hacer, porque esta función puede ser trascendente y no ser despejable, o puede estar definida a base de condiciones muy difíciles. Entonces, ¿qué se hace si eso no se puede llevar a cabo? Pues aplicamos el método del multiplicador de Lagrange, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste el método de Lagrange? Voy a escribirlo y luego lo dibujo. Vamos a ver, lo que vamos a hacer es a la función f le sumamos una altura lambda por g. G era la ligadura. Y lambda se llama multiplicador de Lagrange. Aquí lambda va multiplicando a g. Por eso se llama multiplicador, no tiene más misterio. Y puede ser positivo o puede ser negativo. No tiene un signo definido. Y eso depende de si lo que me interesa es suprimir la altura de la montaña por un lado o por otro, o elevarla. La solución al problema me lo va a decir. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar dibujarlo. ¿Qué le hemos hecho a la montaña? He cogido una función, g, que depende de x, y. Si esa función es 0, estoy en el camino. O sea que al sumarle, al pasar de f a f más lambda g, no estoy alterando la función a lo largo del camino, porque ahí g es 0. ¿Vale? O sea que durante el camino le estoy sumando 0. O sea que si encuentro el máximo de esta función modificada, no cambia la relación entre los puntos del camino. El que era el más alto sigue siendo el más alto. ¿De acuerdo? Sin embargo, a los demás puntos sí les afecta, porque g solo es 0 a lo largo de este recorrido. Si estoy aquí fuera o dentro, en otro sitio, ahí sí que se ve afectada la función. Entonces lo que hace la función es cambiar la montaña. Cogemos la montaña, el camino lo hemos dejado igual, así que lo voy a dibujar primero. ¿Qué pinta tiene? Hace una curva así. ¿Vale? Este es el camino sobre la montaña y esa altitud no la hemos cambiado. Pero todo el resto de la montaña sí. O sea que de repente igual nos ha quedado algo así, como un cráter. ¿Vale? Y resulta, bueno, no quiero complicarme con dos máximos locales. Resulta que el punto más alto del camino, si hacemos las cosas bien, va a ser el punto más alto de la nueva montaña. ¿Cómo garantizamos eso? Pues se trata de resolver este sistema de ecuaciones. Lo primero es que hemos cambiado que el gradiente de f sea 0 porque el gradiente de la nueva montaña sea 0. Eso hace que las derivadas parciales aquí se anulen y esto es donde está colocado el máximo. Perfecto. ¿Pero por qué exactamente ahí? Pues eso es porque imponemos la ligadura. Al hacer g igual a 0, estamos pidiendo una tercera condición, que es que se satisfaga que estemos a lo largo del camino, a la vez que tenemos un máximo. ¿Y qué grado de libertad tenemos para poder satisfacer esto, que son más condiciones que en el problema inicial? Pues el grado de libertad adicional que tenemos es precisamente el multiplicador de Lagrange. O sea que al imponer la ligadura, implícitamente estamos fijando el multiplicador de Lagrange. Bueno, ¿todo el mundo recuerda esto? ¿Alguien no lo había visto? Vale. Así que aquí, en este caso, tenemos tres ecuaciones para tres incógnitas.
Si la ligadura no se puede resolver, lo que hay que hacer es aplicar el método de Lagrange. Se mete un multiplicador y se incorpora la ligadura en la función a minimizar. Bueno, pues este es muy sencillo. ¿Qué dimensiones debe tener una lata cilíndrica? Posiblemente lo hayan hecho en primero. Para consumir el mínimo posible metal, siendo el volumen constante, no variable. Es decir, independientemente del área de la superficie de la lata, queremos que el volumen sea siempre el mismo. 33 centilitros, por decir algo, una lata de refresco. Así que tenemos una lata que tiene dos dimensiones, la h, que es la altura del cilindro, y la r, que es el radio de la tapa o de la base. H y r son como x e y en este problema. La función a optimizar es el área. Tenemos dos tapas, pi r cuadrado por 2. Esto es la tapa inferior y la tapa superior. Y luego tenemos el área de la cara lateral, ¿verdad? Que es 2πr, que es la circunferencia de la base, por h, que es la altura. Esa es la función a minimizar. Pero tenemos una condición, que es que el volumen es fijo. Y esto es los 33 centilitros, ya no lo escribo, pi r cuadrado h. Bueno, pues hay que sacar el gradiente de esa ecuación e igualarlo a 0, ¿vale? Pero claro, si lo igualo a 0, lo que voy a encontrar, por ejemplo, es r igual a 0. Voy a encontrar un cilindro estiradísimo infinito. Eso no tiene volumen constante. Luego tengo que poner esta ligadura a la vez. Bueno, en este caso se puede resolver la ligadura, luego lo hacemos para comprobar la solución, pero quiero hacerlo por el método de Lagrange para ilustrarlo. Entonces, la ligadura la hemos escrito como g igual a 0, así que me voy a permitir cambiar aquí el signo e igualar a 0, de manera que tome aquella forma, g igual a 0. Bien, entonces esta es la ecuación 1. Ahora optimicemos el gradiente, o sea, optimicemos la función s menos lambda v, de manera que el gradiente de s menos lambda v sea 0. Esto da lugar a dos ecuaciones. Derivada parcial respecto de r de s menos lambda v igual a 0. Derivada parcial respecto a h de s menos lambda v igual a 0. Eso es el equivalente al paso que tenemos aquí. Es la ecuación 2 y 3. Par de ecuaciones 2 y 3. 1, 2, 3 es el equivalente a estas tres. Bueno, voy a empezar por resolver 2. ¿Qué hacemos aquí? Hay que sacar la derivada respecto a r de 2πr cuadrado. Ese 2 baja abajo como un 4 y me deja un 4πr. Aquí derivo una vez y me queda un 2πh. Después derivo lambda por v. V no depende de r, es una constante, 33 centilitros. Pero aquí hay una dependencia en r, que me deja un 2πrh. Lo sustituyo todo en la ecuación 2 y leo que r por 2 menos lambda h más h es igual a 0. Que va a ser la ecuación 2'. Es la misma, pero sustituyendo esos dos valores. Bueno, ahora la ecuación 3. ¿Qué hago en la ecuación 3? Tengo que derivar s más lambda por v, más lambda por esta ligadura, y bueno, le he puesto un menos. El menos o el más se pueden absorber en el multiplicador. Como he dicho que puede ser positivo o negativo, este signo es irrelevante. Una vez que uno lo elige, que esto sea más o sea menos es irrelevante. Una vez que uno lo elige, eso fija el signo del multiplicador al sacar la solución. Bien, entonces 3. Hay que derivar la misma combinación respecto de h. Aquí no hay h, aquí sí me deja un 2πr, aquí también, y me deja un πr cuadrado. Así que la ecuación 3 es 2r menos lambda r cuadrado igual a 0. Como está igualada a 0, los p se cancelan.
Todo esto lleva pi, 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 se cancelan todos. Y creo que he quitado algún factor 2 en la ecuación 2 también. Bueno, esta ecuación es inmediata, tiene dos soluciones. Una es R igual a 0, ¿vale? Pero esa no me sirve, porque cuando imponga la ligadura no la va a satisfacer. No es compatible con 1. Si vengo aquí y pongo R igual a 0, me queda que el volumen es 0. Luego eso no es compatible con la ligadura, así que esa solución no sirve. La otra solución pues es 2 menos lambda R igual a 0, o lo que es lo mismo, R igual a 2 entre lambda. Esa puede que sea compatible con la ligadura. Veamos. Me hace falta sustituir en 2', esto era 3. Me hace falta sustituir en 2', ya tengo la R y de aquí despejo la H. O sea que 3 me va a dar 2', me va a dar entonces que H es 4 entre lambda. Tengo la R y la H expresadas en términos de lambda. Ahora puedo ir a la ligadura e intentar satisfacerla. ¿Dónde estaba? Esta, 1, y a ver si se cumple. Ya tenemos H de lambda y R de lambda y lo sustituimos en la ecuación 1 para dar que el volumen, que era pi h r cuadrado, se convierte en 16pi entre lambda cubo. Claro, lambda es el inverso de una longitud. Si h es una longitud, lambda es un inverso. R es una longitud, lambda es un inverso. ¿Por qué? Porque el área tiene dimensión de longitud al cuadrado, el volumen tiene dimensión de longitud al cubo, así que lambda tiene que ser el inverso de una longitud, es correcto. De manera que el volumen va como 1 entre lambda cubo. Y podemos invertir de manera que lambda sea la raíz cúbica de 16pi partido por v, el volumen. Ya tenemos lambda. Vamos hacia atrás y recuperamos h y r. Entonces queda que r es la raíz cúbica de v entre 2pi y h es la raíz cúbica de 4v entre pi, que es claro el doble de r. Esa es la solución. La lata que consume la menor cantidad de metal a volumen constante, para llevar la cantidad de refresco que uno quiere vender, es aquella que tiene el diámetro igual a la altura. Eso es 2r, es el diámetro. El diámetro es igual a la altura y es igual a esa cantidad, la raíz cúbica de 4v entre pi. Dado el volumen, uno sabe cuánto metal tiene que gastar. Bien, si bajan a la cafetería y se compran una lata, verán que la ha diseñado un artista, porque no satisface esa relación. Esa lata nosotros la veríamos, acostumbrados a las habituales de Coca-Cola, como muy chata. No digo ya la botella de cristal de Coca-Cola. No se parece en nada al óptimo, ¿vale? La respuesta del ingeniero sería esa. Lógicamente, tiene que estar más cerca de la esfera que la lata habitual. Comprobemos la solución en un momento, ya que en este problema tan sencillo se puede resolver la ligadura. Entonces el método de Lagrange es redundante. Entonces el área, hemos dicho que era 2πr por h más r. La h la puedo despejar del volumen, πr cuadrado. Tomo la ligadura y despejo h. Así que sube entre πr cuadrado, sustituyo h en el área y queda que el área es 2 veces el volumen entre r más 2πr cuadrado. Y ahora es una función de una sola dimensión. Así que derivo s respecto a r para optimizar igual a 0, condición de máximo o de mínimo, y esto dice que v entre r cuadrado, que viene de aquí, es igual a 2πr, de donde r es la raíz cúbica de v entre 2pi. Y si sustituyo en la h, obtengo esta otra, y son correctas las dos, ¿vale? Queda comprobado. Bueno, así que tenemos dos alternativas. Si la ligadura se puede resolver, nada, la resolvemos, ya no hay ligadura y hacemos una optimización como siempre, que es más sencillo. Pero claro, la ligadura se tiene que poder resolver. ¿Qué ocurre si no se puede? Pues entonces hay que aplicar el método de Lagrange y meter un multiplicador.
Hasta aquí lo que no debería sorprender a nadie. Hay gente del doble grado que no lo habrá visto a lo mejor, pero tampoco es muy esotérico, ¿verdad? Vamos con algo más difícil. Bueno, pues esto es un problema que propuso Bernoulli, físico suizo. Esto era a finales del siglo XVII y adivinen qué, lo resolvió Newton, entre otros. Bien, el problema es el de la braquistocrona. Es una historia muy interesante para la asignatura de Historia de la Física. Braquisto quiere decir, es una palabra griega y debe querer decir, yo no sé griego, el menor, el más pequeño, el óptimo, ¿no? Y cronos es tiempo, esa es fácil. Braquistocrono, pues es la curva de descenso que tarda menor tiempo. Y braquistocrona, porque es una curva, entonces se utiliza el femenino. Entonces la braquistocrona consiste en lo siguiente: tenemos un punto x1 y a una distancia L tenemos un punto x2. El punto x1 alcanza una altura y1, por ejemplo, y queremos llegar allí, a x2, en el menor tiempo posible. ¿Vale? Bueno, la línea recta va a optimizar la longitud, va a ser la distancia más corta, pero no necesariamente el tiempo más corto. A Bernoulli se le ocurre que si uno empieza a caer un poquito antes, cae más deprisa y luego se estabiliza, es cierto que el recorrido es más largo, pero como va a caer más deprisa, a lo mejor lo recorre antes. ¿Cuál es el óptimo? Claro, si me voy a dar una vuelta por aquí y luego vuelvo, voy a tardar más. Luego el óptimo va a estar en algún sitio entre este par de ejes y esa recta, más o menos, así intuitivamente. ¿Pero dónde? Aquí tengo dos toboganes. Uno es una braquistocrona, es el tobogán curvo, y otro, el que tengo detrás, es una recta. Y como ven, el de la curva se adelanta. 1, 2 y 3. Ahora, ¿han visto? Esto se acelera antes, aunque luego tiene un recorrido más largo para llegar hasta aquí que el tobogán rectilíneo. Como va más deprisa, porque al principio se acelera más, gana. El hecho de que no sea un objeto que deslice, sino una canica, no importa mucho. La canica, claro, al empezar a bajar, echa a rodar, ¿verdad? Pero eso, como veremos en la parte de sólidos rígidos, si no lo recuerdan de primero, lo único que hace es bajar la gravedad de manera efectiva. O sea que las dos canicas se comportan igual, como si estuvieran en un campo gravitatorio un poquito más débil, porque hay que gastar energía cinética de rotación, no solo de traslación. Bueno, planteado. Entonces vamos a resolver esto. Esto es un problema de optimización en infinitas variables. ¿Vale? ¿Por qué infinitas variables? Porque tengo que averiguar dónde está este punto, y dónde está este punto, y este, y este, y este. Todos ellos, y claro, eso es un segmento de la recta real. O sea que cada uno de ellos tendrá una coordenada x sub y una y sub i. Y hay que optimizarlos todos. ¿Qué es lo que hay que optimizar? El tiempo de caída. Bueno, no vamos a plantear infinitas ecuaciones, ¿no? El gradiente lo puedo discretizar, me pongo una malla de 100 puntos y escribo 100 ecuaciones. ¿No? El gradiente de una función de 100 variables es igual a 0. Eso es un jaleo. Entonces, lo que se utiliza es el cálculo variacional. Se observa que t es un número, es una función de r, es una función real. Y que esto es una función. O sea que y de x está en un espacio de funciones. En este caso de r a r. Pero en el futuro se les complicará más. Entonces tenemos una función de r a r. Le asignamos un número real, que es el tiempo de caída. Eso se llama funcional. Un funcional empieza en el espacio de funciones, vamos a llamarlo f, y va a un cuerpo, en este caso a r, y le asigna a cada i de x una t. Bien, escribamos la t. Vamos a observar, esto es general, vamos a escribir ahora este caso. Observemos que el potencial, la v, es masa por gravedad por altura, la altura es y. La energía cinética
Pues es 1/2 de mv cuadrado, así que la velocidad es raíz de 2gh, donde h es la altura inicial, lo que he llamado y1, vamos a llamarlo también h, para que sea la fórmula habitual. Y si caigo a otro punto, pues, o sea, claro, 2gh es cuando llego abajo, esa es la terminal, pero en otro punto cualquiera es simplemente la raíz de 2gy, donde y la voy a medir hacia abajo. Para evitar llevar el módulo, si no tendría que poner un signo y llevar el módulo, voy a tomar aquí el 0. ¿Vale? Entonces este va a ser 0 y hacia abajo llegamos a h. Me conviene más hacerlo así. Y entonces evito llevar módulos y signos. Vale. Y finalmente la longitud recorrida, esto me da la velocidad. La longitud recorrida pues viene dada por diferencial de L igual raíz de dx cuadrado más dy cuadrado. Eso es el elemento de longitud entre dos puntos, que se recorre con velocidad raíz de 2gi. Entonces el tiempo de caída va a ser una integral que suma todos los trocitos. El tiempo de caída es una integral, vamos a integrar sobre la variable x, o sea que la integral irá de 0 a L. Como voy a integrar sobre diferencial de x, tengo que escribir este diferencial en términos de x, así que va a ser la raíz de 1 más y' cuadrado diferencial de x, y eso me lo traigo aquí. Raíz de 1 más y' cuadrado. Y divido por la velocidad, raíz de 2gi. Eso es lo que hay que optimizar. Tomamos una función y de x y nos la llevamos a un número que es esta integral. Y hay que optimizar ese número. ¿Vale? Ese es el problema clásico del cálculo de variaciones. ¿Por qué se llama así? Pues porque vamos a tomar una pequeña variación alrededor de y de x. A y le voy a sumar un epsilon por delta y. Delta y es una función a su vez, esto depende de x. Y a y' le voy a sumar el mismo epsilon por una función delta y' de x. O sea que a la función le sumo algo y a la derivada también. Aquí tengo una ecuación que depende de la derivada. ¿Vale? Bueno. Entonces, si el tiempo es el mínimo posible, es estacionario. Eso quiere decir que cualquier pequeña variación no lo va a cambiar, estamos abajo del todo. Si hemos encontrado la curva de descenso más rápida, la variación de t bajo esta variación de la y y de su derivada tiene que ser 0. ¿Vale? Y eso es el problema de minimización. Bueno, pues ahora lo único que hay que hacer es coger esto, sustituirlo aquí, calcular delta t e igualar a 0. Vamos a ello. Entonces, la raíz de 2g la voy a pasar al otro lado. Ahí, esta raíz de 2g, de hecho la voy a olvidar enseguida. Vamos a verlo. Raíz de 2g t de y más delta y prima más delta y prima por epsilon es igual a la integral entre 0 y L de la raíz de 1 más y prima más epsilon delta y prima al cuadrado dividido por la raíz de i más epsilon delta i por diferencial de x. Eso es t evaluado en i más delta de i. Para obtener delta de t, lo que va a haber que hacer es restarle aquello con lo que empezamos. O sea, delta de t va a ser esto menos esta otra. Bueno, epsilon es pequeño. Eso es una condición diferencial. Es cierta para variaciones muy pequeñas alrededor de la estacionaria. Si a la función que hace el t estacionario le sumo una gran cantidad, me alejo mucho. Ya no estoy en el mínimo. O sea que tiene que ser infinitesimal. Eso quiere decir que podemos expandir
a orden epsilon. Así que recordemos la serie de Taylor de una raíz. Saco la y y queda 1 más epsilon delta de y. Voy a hacerlo aquí. La raíz de y más epsilon delta y. Esto viene a ser a primer orden en la expansión de Taylor, la y por 1 más epsilon medios delta y partido por y. Y despreciamos los demás términos. Para encontrar que el tiempo sea estacionario, lo que hay que hacer es anular el término lineal en epsilon, que es el término que indica cómo cambia el funcional tiempo. ¿Quién está perdido? A ver, reencontrémonos. ¿Se entiende el problema? ¿Se entiende el planteamiento hasta esta integral? Vale. Entonces ahora queremos que una variación pequeña del tiempo sea 0. Tomamos la variación de la función. Claro, si fuera un problema de n variables, de un número finito de variables, lo que haríamos aquí sería decir que esto era la derivada parcial de t respecto a x sub i por diferencial de x sub i igual a 0. Si tuviéramos un número finito de variables, eso es lo que estaríamos pidiendo, lo que es lo mismo que decir que el gradiente se anule. Todos estos parcial de t respecto a x sub i se anulan. Pero claro, no puedo ir por aquí porque lo que tengo es una función, no un número discreto de variables. Entonces, ¿cómo obtengo esa condición? ¿Cómo soy capaz de reducirla a algo calculable? Pues lo que hago es variar la función. Me doy cuenta que esta condición lo que estaba haciendo era a cada variable x, sumarle un poquito, un diferencial de x. De la misma manera, aquí a cada función y de x le sumo un poquito, un delta y de x. Y le he puesto un epsilon para ver quién es pequeño, por facilidad del observador. Bueno, entonces me vengo a esta expresión y sustituyo y por y más delta de y. Y ahora lo que voy a hacer es buscar los términos de orden epsilon. Ese es 1. Lo mismo con esta raíz, saco el término de orden epsilon y lo que queda lo voy a escribir ya en la otra pizarra. Es raíz de 2g t igual a la integral entre 0 y L de raíz de 1 más i' cuadrado dividido por raíz de y, que sería el término de orden 0, lo voy a subrayar en naranja. Los términos de orden 0 me dan exactamente esto. Es lógico, si pongo epsilon igual a 0, tengo que recuperar esta integral, porque esta integral aquí no había epsilon. Y esto viene multiplicado por 1, y ahora la epsilon. ¿Epsilon a qué multiplica? Bueno, si hacen la cuenta, una expansión en serie de Taylor, pues esto es i' variación de la derivada dividido por 1 más i' cuadrado, que viene de expandir en serie de Taylor la raíz del numerador, y después menos un medio de epsilon delta i' dividido por y, delta y partido por y sin la prima, y todo integrado sobre el diferencial de x. Ese último término es este que he escrito aquí, epsilon medios delta y dividido por y. O sea que este lo hemos hecho y ese es un ejercicio muy sencillo. Bien, pues ahora esto es t evaluado en y más delta y. Delta de t es la t evaluada en y más epsilon delta y, etcétera, menos t evaluado en y. O sea que a esto le tengo que restar aquello con lo que empezamos. De esa manera identifico qué es el delta de t. Así que tomo esto, lo resto, lo cual cancela este 1, o sea que este 1 se va a cancelar con esa t, y queda que raíz de 2g delta t, la verdad es que este factor que es positivo lo podría dejar de arrastrar. Si t es mínimo, raíz de 2g delta t también es mínimo, porque es una constante positiva. Pero bueno, no sé por qué la he arrastrado. Esto es de orden epsilon, integral entre 0 y L
raíz de 1 más i' cuadrado, raíz de i', delta de i'. Es lo mismo que está arriba, no sé si merece la pena que lo copien, ¿no? Con mirarlo aquí ya lo tienen. Delta y dividido por y de x tiene que ser igual a 0 en el momento en que estemos en el punto estacionario. El término de orden epsilon se tiene que anular, ¿vale? Bueno, pero se tiene que anular para cualquier variación de la y. Es decir, si esta curva es estacionaria, una curva que se separe un poquito hacia abajo va a tener mayor tiempo. Una curva que se separe un poquito hacia arriba va a tener mayor tiempo. Una curva en la que haga aquí un botecito también va a llevar mayor tiempo. La variación es arbitraria, podemos elegir cualquier variación. Entonces, si para todo delta y, toda función de x, es cierto que esto tiene que ser 0, el integrando tiene que ser 0. ¿Vale? Entonces vamos a igualar el integrando a 0. Claro, el decir que un número sea 0 es menos fuerte que el decir que esto, que es una función, porque el integrando depende de x, sea 0, para todo x. O sea que el salto de un número es 0 a una función es 0, es esta observación, que eso tiene que ser cierto para cualquier delta y. Pues el integrando se anula, lo que tenemos que hacer es coger todo esto e igualarlo a 0. Tengo un problema, que es que voy a tener por aquí flotando las variaciones de la derivada y las variaciones de la y, que son arbitrarias. Yo querría escribir esto como una ecuación diferencial, o lo que pueda, para la y. Una ecuación que si la resuelvo me da la curva. Tal como está escrita no puedo, porque además de la y de x, tengo aquí estas delta de y que son variaciones arbitrarias, me las tengo que quitar de encima. ¿Pasa algo? ¿Cómo ha pasado de la y en la determinada? ¿O es un fallo? ¿Dónde? ¿En qué línea? Esto es un error, sí. Eso es una y, gracias. Bueno, entonces queremos escribir esto como una ecuación para y de x. Y tenemos delta y' y delta y molestando. Querría factorizarlas, pero no puedo factorizarlas porque en principio pueden ser distintas. En un punto la derivada puede variar de manera distinta que la función. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es intentar integrar por partes. Antes de decir que esto va a ser 0, vamos a intentar integrar por partes. O sea que voy a mantener la integral un momento más. El objetivo es coger esa derivada, quitármela de encima, factorizar delta de y ahora sí igualarlo de más a 0. Entonces esto es, o sea, raíz de 2gt, lo que tiene que ser igual a 0, es la integral entre 0 y l de diferencial de x. Y lo que hacemos es tomar, voy a ponerlo en naranja. Para este paso voy a tomar delta de derivada de y respecto de x, lo voy a escribir como derivada respecto de x delta de y a continuación voy a integrar por partes en x para quitarme la derivada. Aquí estoy observando que la variación de la función y la derivada de respecto de x conmutan. Puedo variar la función antes o después de tomar la derivada. Entonces, integro por partes y claro, eso me deja un menos. La derivada respecto de x de y' entre la raíz de y, raíz de 1 más y' cuadrado. Habría un delta y, pero como lo voy a factorizar no lo escribo. El delta y va a pasar al final. Y luego un menos raíz de 1 más y' cuadrado entre 2y raíz de y delta de y de x. Y cierro el último paréntesis. ¿Me dejo algún menos? Sí, esto está... Este se cierra aquí y este se cierra aquí. Eso es. Igual a 0. Este menos viene de la integración por partes. Aquí aparecería una delta y, pero lo he sacado ya porque puedo factorizarlo. Y ya lo tenemos. Ahora esto lo podemos escribir como 0. Esto
es igual a 0 siguiendo este razonamiento. Si la integral es 0 para cualquier variación, el integrando es 0. Bueno, hasta aquí es lo que os quería enseñar, pero ya que estamos con este problema clásico, vamos a terminarlo y dar su solución. O sea, lo que voy a necesitar para mecánica es esta cadena de razonamientos. Pero bueno, ya que estamos aquí, demos la solución. Esto es la derivada respecto a x de y' entre la raíz de y, raíz de 1 más y' cuadrado, menos raíz de 1 más y' cuadrado, entre 2y raíz de y igual a 0. Es una ecuación diferencial de segundo orden para la y de x. ¿Nombre para la ecuación? Pues es la ecuación de Euler-Lagrange. Cuando vayan al Panteón de París para ver el péndulo de Foucault, busquen en las tumbas del sótano a ver si encuentran la de Lagrange. Hay un montón de físicos enterrados en el Panteón. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Es una ecuación de segundo orden porque aquí tengo y' y la estamos derivando. Así que otra derivada y la reducimos a este término. Saquen la derivada y lo dejan como 1 entre la raíz de y, raíz de 1 más y' cuadrado, y segunda entre 1 más y' cuadrado menos y' cuadrado entre 2y. Entonces lo sustituyen aquí y que tenemos una ecuación de segundo orden que es así, y segunda entre 1 más y' cuadrado menos y' cuadrado entre 2y, que son esos dos términos. Y ahora me queda este tercer término. He multiplicado por la raíz de 1 más y' cuadrado en el denominador, así que multiplico también en el numerador, y por tanto aquí tengo un 1 más y' cuadrado dividido por 2y, y he tenido que quitar también esa raíz de y, igual a 0. Esa raíz de y se factoriza con esta. Tiene un aspecto un poco más sencillo. Le dan otra vuelta, reduciendo los denominadores, y la dejan como y segunda igual a menos 1 más y' al cuadrado entre 2y. Si a alguien no le sale, le fotocopio esto y se mira los pasos. Bueno. Ya tiene buena pinta. Tenemos aislada la segunda derivada en términos de lo que lleva la función y la derivada primera. Voy a pasar el 2y al otro lado de todas maneras. 2y y segunda más 1 más y' cuadrado igual a 0. Si uno se encuentra con una ecuación de estas al azar, probablemente no sepa integrarla, pero esta se puede. Se utiliza el truco del factor multiplicador. Se multiplica la ecuación por y'. Eso sigue siendo 0. Y ahora lo que pasa es que va reconstruyendo derivadas, ¿vale? Esta ecuación, tal como está escrita, es lo mismo que la derivada respecto a x de y más y' cuadrado. Si derivo y, obtengo 1 por y'. Si derivo y, obtengo y' por y' cuadrado. Y si derivo el y' cuadrado, tengo 2y segunda por y' y me queda esa y. Eso se integra de una vez. Y dice y por 1 más y' cuadrado es una constante, vamos a llamarla c, de donde y' es, despejando y', es la raíz de c menos y dividido por y. Voy a invertirla. Bueno, ya está reducida a una ecuación de primer orden. Hemos avanzado. No voy a poder dar una forma cerrada y de x, pero voy a dar una forma paramétrica. Entonces, el parámetro lo voy a introducir, en cuanto invierta lo vamos a ver, de x de y igual a raíz de y entre c menos y, ¿vale? Esta es la curva que buscamos. Entonces, tomamos un punto de la curva y sobre ese punto tiramos la tangente, ¿vale? Entonces, el ángulo que forme esa tangente con la vertical
va a ser el ángulo phi, y la tangente de ese ángulo phi va a ser la derivada de x respecto de y. Esa es la variable en términos de la que vamos a dejar la parametrización. Se podía elegir otra, pero bueno. O sea que esto de aquí es la tangente de phi. Geométricamente tiene que ver... Claro, normalmente cuando uno coge derivada de y respecto de x, piensa en la tangente del ángulo que se forma con el eje horizontal. Pero si cojo al revés de x de y, es la tangente del ángulo que se forma con el eje vertical. Bien, entonces y se puede despejar en términos de la tangente de phi. Ya no sé dónde lo tengo, aquí. Despejo y me voy a quitar la raíz, con lo cual y entre c menos y es el seno cuadrado de phi entre el coseno cuadrado de phi, de donde y es la constante por el seno cuadrado de phi. Eso es lo mismo que esto, no he integrado nada, no he ganado nada. ¿Cómo encontramos x? Pues vamos a buscar la derivada de x respecto de phi por la derivada de y respecto de phi. Eso es lo mismo por la regla de la cadena que de x de phi. ¿Vale? Ahora, la derivada de y respecto de phi lo puedo sacar de aquí. Es 2c seno de phi coseno de phi. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Derivada de x respecto de y. Eso es la regla de la cadena. Entonces aquí tengo x' de phi. X' de phi es 2c seno cuadrado de phi, o lo que es lo mismo, c por 1 menos coseno de 2phi. Sustituyendo, entonces me quedan dos ecuaciones. Vamos a escribirlas juntas. X es c medios 2phi. Eso es la derivada. Ahora tengo que integrarla una vez. 2phi menos seno de 2phi. Y luego tengo y igual c medios de 1 menos coseno de 2phi. Y esa es la solución al problema de la braquistocrona. ¿Cuál es la curva de tiempo mínimo de descenso? En el que damos x e y en cada punto como función de un ángulo. Parece trampa, ese ángulo es una derivada, es la tangente esa que hemos dibujado ahí, ¿verdad? Pero es un parámetro, o sea que esa es la solución. Ahora me olvido de dónde viene la phi y pienso que es un parámetro al que le voy dando valores y que me va devolviendo x e y. Lo que no sé es despejar y de x, ¿vale? Bueno, ¿quién reconoce esa curva? Aquí vemos algo que rueda. Imaginemos que avanza phi. Aquí vemos algo que rueda. Eso es un coseno, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Esto va con el seno. Si no estuviera esta parte, lo que veríamos era una circunferencia. Esa parte es fácil. Bueno, ahora ¿esto qué hace? Este 1 simplemente desplaza el centro. El centro de la circunferencia no está en el eje de las x, está c medios más arriba. ¿Y qué hace esa phi? Esa phi hace que la x avance de manera uniforme con el parámetro. Esta curva se llama cicloide, ¿vale? Y la conocen de tomar una rueda, poner un punto sobre ella y ver la trayectoria que describe el punto. El punto va rodando, pero si la rueda está girando, a la vez se va desplazando hacia adelante. Y describe una curva así, ¿verdad? El punto toca el suelo, luego empieza a rodar hacia atrás y vuelve. Esa curva es la braquistocrona. Si le doy la vuelta, es la curva que tiene el mínimo tiempo de descenso. Bueno, hay otro par de propiedades curiosas. Hay una que es que se suelte la bolita donde se suelte, la suelte aquí o la suelte aquí, el tiempo de descenso es el mismo. No lo voy a demostrar, ¿vale? Porque la bolita tiene menor recorrido, pero también lleva menor velocidad. Había por ahí un detalle que no he comentado, que es en la integración por partes, no he cogido un término de los límites. Ese es un punto técnico que nos hará falta más adelante.
cuando hemos integrado por partes para quitarnos la variación de I' en términos de la variación de I, no hemos puesto un término de frontera. ¿Qué ha pasado? La razón es que las variaciones de delta Y y delta Y' se toman con los extremos fijos. Imponemos que la braquistocrona tiene que pasar por aquí y tiene que pasar por aquí. Entonces delta Y no puede variar porque esta altura no la puedo mover, eso es otro problema. Con lo cual el término de frontera es 0. Bueno, un problema más fácil. Uno más fácil, venga, este es trivial. La curva de mínima longitud entre dos puntos. Eso tiene que ser una línea recta. Pero vamos a sacarlo mediante esta técnica. Se entiende en espacio euclídeo. Bueno, esto, por cierto, es un clásico, es como Bach, como Velázquez. Lo que pasa es que no todo el mundo lo puede disfrutar. Vamos a empezar en x igual a 0 y vamos a llegar a x igual a a. ¿Qué curva es la que tiene mínima longitud? Pues se trata de encontrar el mínimo del funcional longitud entre dos puntos. Cada curva tendrá la suya y lo que estamos integrando es el diferencial de L. Integramos diferencial de L, lo que pasa es que la variable va a ser x y la x va de 0 a. ¿Se entiende el planteamiento? Repetimos los mismos pasos de antes. Tomo una variación con los extremos fijos, hay que ir de este punto a este punto, por tanto no toco los extremos, de que y más epsilon delta y, epsilon delta y'. Y repetimos los mismos pasos. Lo voy a hacer otra vez. L evaluado en y más epsilon delta y es igual aproximadamente a primer orden a la integral entre 0 y a de la raíz de 1 más i' cuadrado por paréntesis 1 más epsilon y' delta y' dividido por 1 más i' cuadrado. Tiro los términos de segundo orden y superiores, así que donde pone i', que es aquí, he sustituido esto. Esto lo he sustituido aquí. Y a continuación he llevado a cabo la expansión de Taylor de la raíz, quedándome solo con un orden. Como i' está al cuadrado, eso me deja 2 epsilon al expandir el binomio de Newton. Pero como la expansión de Taylor de la raíz tiene un medio, se cancelan, por eso allí no hay un 2. Bueno, delta L. Esto es L en I más epsilon delta I menos L en I. Y lo mismo con la I', que de hecho es la que está jugando. Aquí la Y no sale porque no hay potencial. Esta L de Y cancela ese 1. Igual que antes. Y queda delta L igual a la integral entre 0 y a de epsilon delta x y', delta de y' dividido por la raíz de 1 más y' al cuadrado. Entonces, lo mismo, me voy a quitar esta derivada integrando por partes para pasársela al otro lado. ¿Qué es el otro lado en este caso? Todo esto. O sea que esto es la u y eso es la diferencial de v. Integro y me queda la v y la diferencial de u. Con lo cual, por partes, como los extremos están fijos, no hay término de borde. ¿Qué tenemos entonces? Que menos epsilon integral entre 0 y a, diferencial de x, delta de y, que multiplica a derivada respecto a x de y' entre la raíz de 1 más y' al cuadrado, es igual a 0. Sigo exactamente los mismos pasos de antes, para que se vuelvan a ver. A continuación digo que esto es arbitrario. De manera que si esto es 0, el integrando tiene que ser 0. Y por tanto la ecuación diferencial es que la derivada respecto a x de y' entre la raíz de 1 más y' al cuadrado es igual a 0. Eso quiere decir
que y' entre la raíz de 1 más y' cuadrado es constante y por tanto y' es constante. Y eso es una línea recta. Así que la curva que tiene menor longitud entre dos puntos dados efectivamente es una línea recta. ¿Vale? Bueno, todo esto lo vamos a usar.